Bienvenido al capítulo 11 del libro Patriarcas y Profetas, escrito por Elena G. de White, titulado El llamamiento de Abraham. Después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi universal, y el Señor dejó finalmente que los transgresores empedernidos siguieran sus malos caminos, mientras elegía a Abraham del linaje de Sem, a fin de hacerle depositario de su ley para las futuras generaciones. Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que la rodeaban, y servían a dioses extraños. Josué 24:2. En vez de servir a Jehová, pero la verdadera fe no había de extinguirse. Dios ha conservado siempre un remanente para que le sirva. Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem, en línea ininterrumpida, transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad. El hijo de Taré se convirtió en el heredero de este santo cometido. Por todas partes lo invitaba a la idolatría, pero en vano. Fiel entre los fieles, incorrupto en medio de la prevaleciente apostasía, se mantuvo firme en la adoración del único Dios verdadero. Cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras. Salmos 145:18. Él comunicó su voluntad a Abraham y le dio un conocimiento claro de los requerimientos de su ley y de la salvación que alcanzaría mediante Cristo. A Abraham se le dio la promesa, muy apreciada por la gente de aquel entonces, de que tendría numerosa posteridad y grandeza nacional. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 12:2. Además, el heredero de la fe recibió la promesa de que para él era la más preciosa de todas, a saber, que de su linaje descendería el Redentor del mundo. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 3. Sin embargo, como condición primordial para su cumplimiento, su fe iba a ser probada. Se le exigiría un sacrificio. El mensaje de Dios a Abraham fue: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 1. A fin de que Dios pudiera capacitarlo para su gran obra como depositario de los sagrados oráculos, Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez. La influencia de sus parientes y amigos impediría la educación que el Señor intentaba dar a su siervo. Ahora que Abraham estaba, en forma especial, unido con el cielo, debía morar entre extraños. Su carácter debía ser peculiar, diferente del todo el mundo. Ni siquiera podía explicar su manera de obrar para que le entendieran sus amigos. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y sus motivos y acciones no eran comprendidos por sus parientes idólatras. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe en todas las Sagradas Escrituras. Para él, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 1. Confiando en la divina promesa, sin la menor seguridad externa de su cumplimiento, abandonó su hogar, sus parientes y su tierra nativa, y salió sin saber a dónde iba, fiel a la dirección divina. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 9. No fue una prueba ligera la que soportó a Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Había fuertes vínculos que lo ataban a su tierra, a sus parientes y a su hogar, pero no vaciló en obedecer el llamamiento.
Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. No averiguó si era fértil y de clima agradable, si los campos ofrecían paisajes hermosos o si habría oportunidad para acumular riquezas. Dios había hablado y su siervo debía obedecer. El lugar más feliz de la tierra para él era donde Dios quería que estuviera. Muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, pero en cambio son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, que dejen afables y provechosas amistades y que se separen de sus parientes para entrar en lo que parece ser únicamente un sendero de abnegación, trabajos y sacrificios. Dios tiene un trabajo para ellos, pero una vida fácil y la influencia de las amistades y los parientes impediría el desarrollo de los rasgos esenciales para su realización. Los llama para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos, y les hace sentir la necesidad de su ayuda y de depender solamente de Dios para que Él mismo pueda revelarles a ellos. ¿Quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares tan pronto lo llame la providencia? ¿Quién aceptará nuevas obligaciones y entrará en campos inexplorados para hacer la obra de Dios con buena voluntad y firmeza y contar sus pérdidas como ganancia por amor a Cristo? El que haga esto tiene la fe de Abraham y compartirá con él el más excelente y eterno peso de gloria, con el cual no se pueden comparar las aflicciones del tiempo presente. 2 Corintios 4:17, Romanos 8:18. El llamamiento del cielo le llegó a Abraham por primera vez mientras vivía en Ur de los Caldeos, Génesis 11:31, y obediente se trasladó a Harán. Hasta allí lo acompañó la familia de su padre, pues con su idolatría ella mezclaba la adoración del Dios verdadero. Allí permaneció Abraham hasta la muerte de Taré. Pero después de la muerte de su padre, la voz divina le ordenó proseguir su peregrinación. Su hermano Nacor, con toda su familia, se quedó en su hogar y con sus ídolos. Además de Sara, la esposa de Abraham, únicamente Lot, cuyo padre Harán había fallecido hacía tiempo, escogió participar de la vida de peregrinaje del patriarca. Sin embargo, fue una gran compañía la que salió de Mesopotamia. Abraham ya poseía gran cantidad de ganado vacuno y lanar, que eran las riquezas del oriente, e iba acompañado de un gran número de criados y personas dependientes de él. Se alejaba de la tierra de sus padres para nunca más volver, y llevó consigo todo lo que poseía, todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Génesis 12:5. Entre los que le acompañaban, muchos eran guiados por motivos más altos que el interés propio. Mientras estuvieron en Harán, Abraham y Sara los habían inducido a adorar y servir al Dios verdadero. Estos se agregaron a la familia del patriarca y le acompañaron a la tierra prometida. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Versículo 5. El sitio donde se mantuvieron primero fue Siquem, a la sombra de las encinas de More, en un ancho y herboso valle, con olivos y ricas fuentes, entre los montes de Ebal y Gerizim. Abraham estableció su campamento. El patriarca había entrado en un país hermoso y bueno, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Deuteronomio 8:7 y 8. Pero para el adorador de Jehová, una espesa sombra descansaba sobre las arboladas colinas y el fructífero valle. El cananeo estaba entonces en la tierra. Abraham había alcanzado el blanco de sus esperanzas, pero había encontrado el país ocupado por una raza extraña y dominada por la idolatría. En los bosques había altares consagrados a los dioses falsos,
y se ofrecían sacrificios humanos en las alturas vecinas. Aunque Abraham se aferraba a la divina promesa, estableció allí su campamento con penosos presentimientos. Entonces apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esa tierra. Génesis 12:7. Su fe se fortaleció con esa seguridad de que la divina presencia estaba con él y de que no estaba abandonado a merced de los impíos. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Versículo 7. Continuando aún como peregrino, pronto se marchó a un lugar cerca de Retel y de nuevo erigió un altar e invocó el nombre del Señor. Abraham, el amigo de Dios, Santiago 2:23, nos dio un digno ejemplo. Desarrolló una vida de oración. Donde quiera que establecía su campamento, muy cerca de él, también levantaba su altar y llamaba a todos los que le acompañaban al sacrificio matutino y vespertino. Cuando retiraba su tienda, el altar permanecía allí. En los años subsiguientes, hubo entre los errantes cananeos algunos que habían sido instruidos por Abraham, y siempre que uno de ellos llegaba al altar, sabía quién había estado allí antes que él, y después de levantar su tienda, reparaba el altar y allí adoraba al Dios viviente. Abraham continuó su viaje hacia el sur, y otra vez fue probada su fe. El cielo retuvo la lluvia, los arroyos cesaron de correr por los valles y se marchitó la hierba de las llanuras. Los ganados no encontraban pastos, y al hambre amenazaba todo el campamento. ¿No pondría ahora el patriarca en tela de juicio la dirección de la providencia? ¿No miraría hacia atrás anhelando la abundancia de las llanuras caldeas? Todos observaban ansiosamente para ver qué haría Abraham. A medida que una dificultad sucedía a la otra, al ver su confianza inquebrantable, comprendía que había esperanza. Sabían que Dios era su amigo y seguía guiándole. Abraham no podía explicar la dirección de la providencia. Sus esperanzas no se habían cumplido, pero mantuvo su confianza en la promesa. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 12:2. Con oraciones fervientes, consideró la manera de preservar la vida de su pueblo y de su ganado, pero no permitió que las circunstancias perturbaran su fe en la palabra de Dios. Para escapar del hambre fue a Egipto. No abandonó a Canaán, ni tampoco en su extrema necesidad se volvió a la tierra de Caldea, de la cual había venido, donde no había escasez de pan, sino que buscó refugio temporal tan cerca como fuera posible de la tierra prometida, con la intención de regresar pronto al sitio donde Dios lo había puesto. En su providencia, el Señor proporcionó esa prueba a Abraham para enseñarle lecciones de sumisión, paciencia y fe. Lecciones que habían de conservarse por escrito para beneficio de todos los que posteriormente iban a ser llamados a soportar aflicciones. Dios dirige a sus hijos por senderos que ellos desconocen, pero no olvida ni desecha a los que depositan su confianza en Él. Permitió que Job fuera atribulado, pero no lo abandonó. Consintió en que el amado Juan fuera desterrado a la solitaria isla de Patmos, pero el Hijo de Dios lo visitó allí y pudo ver escenas de gloria inmortal. Dios permite que las pruebas asedien a los suyos para que mediante su constancia y obediencia puedan enriquecerse espiritualmente y para que su ejemplo sea una fuente de poder para otros. Pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Jeremías 29:11. Los mismos sufrimientos que prueban más severamente nuestra fe y que nos hacen pensar que Dios nos ha olvidado, sirven para llevarnos más cerca de Cristo, para que echemos todas nuestras cargas a sus pies y para que sintamos la paz que nos ha de dar en cambio. Dios probó siempre a su pueblo en el crisol de la aflicción. Es en el fuego del crisol donde la escoria se separa del oro puro del carácter cristiano. Dios vigila la prueba
Él sabe que se necesita para purificar el precioso metal, a fin de que refleje la luz de su amor. Es mediante pruebas estrictas y reveladoras como Dios disciplina a sus siervos. Él ve que algunos tienen aptitudes que pueden usarse en el progreso de su obra y los somete a prueba. En su providencia, los coloca en situaciones que prueban su carácter y revelan defectos y debilidades que estaban ocultos para ellos mismos. Les da la oportunidad de corregir estos defectos y de prepararse para su servicio. Les muestra sus propias debilidades y les enseña a depender de Él, pues Él es su única ayuda y salvaguardia. Así alcanzan su propósito. Son educados, adiestrados, disciplinados y preparados a fin de cumplir el gran propósito para el cual recibieron sus capacidades. Cuando Dios los llama a trabajar, están listos, y los ángeles pueden ayudarlos en la obra que deben hacerse en la tierra. Durante su permanencia en Egipto, Abraham dio evidencias de que no estaba libre de la imperfección y de la debilidad humanas. Al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, reveló desconfianza en el amparo divino, una falta de esa fe y ese valor elevadísimos, tan noble y frecuentemente manifestados en su vida. Sara era una mujer hermosa de vista, y Abraham no dudó de que los egipcios de piel oscura codiciaran a la hermosa extranjera, y que para conseguirla no tendrían escrúpulos en matar a su esposo. Razonó que no mentía al presentar a Sara como su hermana, pues ella era hija de su padre, aunque no de su madre. Pero este ocultamiento de la verdadera relación que existía entre ellos era un engaño. Ningún desvío de la estricta integridad puede merecer la aprobación de Dios. A causa de la falta fe de Abraham, Sara estuvo en gran peligro. El rey de Egipto, habiendo oído hablar de su belleza, la hizo llevar a su palacio, pensando en hacerla su esposa. Pero el Señor, en su gran misericordia, protegió a Sara, enviando plagas sobre la familia real. Pero por este medio supo el monarca la verdad del asunto, e indignado por el engaño de que había sido objeto, devolvió su esposa a Abraham, reprendiéndole así: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Génesis 12, 11, 18 y 19. Abraham había sido muy favorecido por el rey, y aún ahora el faraón no permitió que le hicieran daño a él o a su compañía, sino que ordenó que una guardia los condujera con seguridad fuera de sus dominios. En ese tiempo se promulgaron leyes que prohibían a los egipcios relacionarse con pastores extranjeros en actos familiares, tales como comer o beber juntos. La despedida que el faraón dio a Abraham fue amable y generosa, pero le pidió que saliera de Egipto. No se atrevía a permitirle permanecer en el país. Sin saberlo, el rey había estado a punto de hacerle un gran daño, pero Dios se había interpuesto y había salvado al monarca de cometer tan gran pecado. El faraón vio en ese extranjero a un hombre honrado por el Dios del cielo, y temió tener en su reino a una persona que evidentemente gozaba del favor divino. Si Abraham se quedaba en Egipto, su riqueza e influencia social podrían despertar la envidia y la codicia de los egipcios, quienes podrían causarle algún daño, por el cual el monarca sería considerado responsable y que podría traer nuevamente plagas sobre la familia real. La amonestación dada al faraón resultó ser una protección para Abraham en sus relaciones futuras con los pueblos paganos, pues el asunto no pudo conservarse en secreto. Era evidente que el Dios a quien Abraham adoraba protegía a su siervo, y que cualquier daño que se le hiciera sería vengado. Es asunto peligroso engañar a uno de los hijos del Rey del Cielo. El salmista se refiere a este capítulo de la experiencia de Abraham cuando dice: al hablar del pueblo escogido, que Dios, por causa de ellos, castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos,
ni hagáis mal a mis profetas. Salmo 105, 14 y 15. Hay una interesante semejanza entre la experiencia de Abraham en Egipto y la de sus descendientes siglos después. En ambos casos, fueron a Egipto debido al hambre y permanecieron allí. Y a causa de los juicios divinos en su favor, los egipcios sintieron temor de ellos, y los descendientes de Abraham salieron al fin enriquecidos por los obsequios de los paganos. Qué interesante parte de la historia de la vida de Abraham. Te invito para que sigas descubriendo cosas maravillosas a través del libro Patriarcas y Profetas. Te invito para que continúes con el siguiente capítulo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.